La segunda solución, entonces vamos a buscar las soluciones. Ya les he dicho que la solución es donde la función cambia de signo. Entonces esta gráfica, perdón, de acuerdo a esto, tenemos una solución acá, vuelve y cambia de signo acá. Segunda solución. No necesito ver la gráfica porque aquí yo sé, aunque de todas formas, pues si quieren verla, yo sé que hay una entre 360, miren, aquí está, entre 360 y 345. Acá tengo otra que está entre 195 y 180. Y aquí en la tabla lo puedo observar, pues donde me cambia el signo. Y aquí más abajo nuevamente tengo acá un cambio de signo entre 180 y 195 y aquí al final tengo otro cambio de signo. Pues obviamente para todos era diferente los cambios de signo, eso no tiene problema. Pero bueno, entonces me dice el segundo. Pues si el segundo, hay algunas que no corta. Venga a ver, miremos por ejemplo cuando era 99. No corta sino una vez. Ah, bueno, esta corta dos veces también, no pasa nada. Entonces, y si es uno corta dos veces, solo que el corte está en diferentes sitios. Pero bueno, entonces, para cualquiera, entonces siempre van a haber cuatro cortes según esto. Venga a ver si es 99, que era el número alto, más alto, o el 0, que era el más pequeño. Venga a ver. El 0 era la única que no cortaba. ¿O sí cortaba? A ver. No cortaba. Bueno, pero creo que a nadie le tocó el 0. Bueno, yo sigo con mi 25. Entonces, tenemos cuatro cortes. El segundo, pues es el que está entre 195 y 180. Pues acá se puede ver, este punto de acá es el menos 195 y este punto de acá es el menos 180. Entonces voy a solucionar mi gráfica, voy a ponerme esto por acá. Y bueno, nuevamente pues ustedes ya lo tienen por allá. Yo lo voy a volver a hacer pues para que miren cómo es el procedimiento. Entonces vuelvo a escribir el valor de x mínimo, el valor de x máximo, el medio, x medio, la función en x mínimo, la función en x máximo. Esto ya ustedes lo deben tener, eso ya uno no necesita volverlo a hacer porque ya está hecho. Aunque yo lo hago aquí otra vez por si todavía falta alguien que lo tenga. Y me dice que el x mínimo pues es 195 negativo y el máximo es menos 180. Esos son los dos valores que me dio el cambio de función y aquí yo digo que es igual a radianes. Es igual a radianes de esta función. Comparo que en 195 3,40 y en 180 3,14 y el promedio es la suma de este más este, cierro paréntesis, sobre 2. La función, voy a copiar esta que ya tengo acá, y esto es algo nuevo que también quiero enseñarles. Entonces, fíjese que aquí tengo la función, pero entonces el rojo me lo está poniendo aquí en el x medio. Entonces, no, yo necesito que la función en el mínimo, pues me voy para acá, para el mínimo. Y ya. Fíjense que el 25 me lo dejo ahí amarrado. Como yo lo tenía con los dos signos pesos antes, pues el 25 no cambia. De una vez, aquí, cuando yo esté solucionando, es más, esta ya es la solución al quiz porque ya, como lo tengo amarrado, cuando yo esté verificando los quizzes, pues a cada uno le voy a poner acá el número de cédula y voy a cambiar. Entonces, fíjense que aquí ya me quedó amarrado con el 25 y con el menos 3. Voy a correr para la función en el medio y en el máximo y verifico. Entonces verifico que aquí me está con el x máximo y aquí está con el 25. Y en el medio, con el x medio y con el 25. Y ya fácil manejar una quinco, dijo la propaganda. Y ahora arraso. ¿Cuántas iteraciones se les pedía? ¿Alguien que me diga? ¿Nadie?
Que si era a mano eran 8, 8 profe. iteraciones, pero en Excel sí no decía. Bueno, pues no hay problema. Listo. Entonces voy a mirar aquí mi función. El positivo está con el máximo, el negativo con el mínimo. Entonces, aquí la función me dio positivo, entonces voy a cambiar el máximo. Entonces digo que este es igual a este. Y este sigue igual. Entonces ya, mire, ¿cómo hago para yo verificar que está bien mi función, para no empezar a embarrarla? Pues yo sé que aquí en una está negativa y en la otra está positiva. Siempre debe haber eso. Si hay algún momento en que las dos están positivas, pues eso no va a cerrar, nunca va a converger. Entonces tengo que tener precaución con eso. Ahora me dio negativo, entonces el que cambio es el mínimo. Otra vez negativo. Entonces, por ejemplo, voy a copiar esta fórmula. Esta es la fórmula para negativo. Otro negativo. Ahora positivo. Positivo es este y este. Negativo, la fórmula de negativo es esta. Bueno, disculpen nuevamente por esos percances. Como les venía diciendo, entonces tenemos que el positivo en el positivo y en el negativo venimos verificando. Aquí ya tengo 7 iteraciones. Vamos a hacer otras poquitas más. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando la solución por lo menos me dé por 10 a la menos algo. Entonces aquí me dio negativo. La ecuación pues es la misma, entonces yo voy a copiar aquí. Cuando me da negativo, le doy pegar. Y cuando me da positivo, pues copio lo mismo. Mire que aquí yo la embarré, porque aquí ambos están positivos. Entonces me tengo que volver a mi anterior y verificar qué fue lo que pasó. Entonces, aquí Cosi, el positivo de acá. Cosi, tarea. Okay. El negativo. El negativo y el positivo. Acá. Siempre hay que estar verificando que no le cambie de signo, que le cambie de signo, si no, pues va a haber problema. Eso pasa por tratar de hacerlo rápido. Positivo. No, que hay otra vez me equivoqué acá. Profe, sí, las dos últimas iteraciones están Sí, con el mismo signo. por eso ya acabé de darme cuenta, ya la corrí. Es porque meto mal la fórmula. Cuando es negativo es este, cuando es positivo es este. Es que cuando cambia, profe, es difícil que el computador lo arrastre como es, ¿no? Porque a veces Sí, le arrastra a uno como en sí. repetición. Yo ahora más adelante les voy a enseñar otro método, que pues es otra función, pero si no dominamos estas, pues cada vez se va a volver más complejo. Hay una función que es la función if then else, que si hay una condición se hace válida, pues escoja esto, y si la condición no es válida, escoja lo otro, que es la forma como yo podría hacer esto. Pero en este momento no quiero hablarles del tema porque ya creo que están lo suficientemente confundidos con todo lo demás para yo meterle otro tema. Pero sí, en la próxima clase, por eso preguntaba cuántas clases nos quedan, porque tenemos que ver ese tema.
Entonces, bueno, aquí dio positivo. Positivo es esta. Esto, pues, por eso les di media hora, pero realmente no necesita uno media hora para hacer esto. Antes fue mucho tiempo para mi gusto. A veces no. Después de que ya le cogen el tiro, algunas personas me imagino que lo terminaron muy rápido, porque, porque ya saben Excel, pero me toca ir al ritmo, digamos, del promedio, que no puedo ir tampoco más lento porque me da pena con algunos, pero pues hay que poner de su parte. Entonces yo trato de ir. Aquí me equivoqué otra vez. Entonces, positivo es este. Es que por estar, dicen alguien, por estar mascando chicle y caminando, no puedo hacer las dos cosas al tiempo. Entonces, por estar hablando y estar haciendo aquí la vaina, no. Me confundo. Pero bueno, ya aquí unas 5 iteraciones más. Ya ahí vamos en 10 a la menos 5, negativo. Positivo. Negativo. Negativo. Mire, aquí me quedó mal otra vez que ambos los puse negativos. Negativo, entonces este. Positivo. Positivo. Bueno, y así nos podemos quedar todo el día, pero bueno, ya. Yo creo que voy a dejar hasta ahí. Profe, yo, Señor. Dale, Javier, no lo escuché. profe, es que me gustaría, profe, entender un poco esto que hacemos, cuál es como la finalidad en un proceso aplicado o en un sistema, porque no he entendido bien la función de de esta parte. Gracias, sí, vale la pena resaltar esto. Sí, señor, pues por eso precisamente es el ejercicio que se les dejó en Ágora para el trabajo, digamos, de este primer corte. Digamos ahí en ingeniería, más que todo, bueno, en términos generales, en todas las, las profesiones y principalmente en ingeniería, nosotros desarrollamos pues unas ecuaciones. Y para no ir muy lejos, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale hacer un tanque de concreto o cuál es la capacidad de cualquier cosa, venga, a ver, les comparto por acá. Gracias, Javier. Sí, es importante hacer esa aclaración porque no quería o no quiero que pase lo que ha pasado hasta ahora, que les dan un pocotón de información a los estudiantes y el estudiante lo único que hace es tratar de aprender o de cumplir con eso, pero a la final no se da cuenta ni para qué sirve derivar, ni para qué sirve despejar, ni nada de eso, porque nunca se pone en un contexto. Entonces, es valioso eso. Por ejemplo, si yo Sí, quiero en algún ejercicio más adelante, pues, en algún momento, eso ya es, digamos, en la parte cuando ustedes empiecen a ver las materias de la carrera. Entonces, eh, yo quiero saber, por ejemplo, quiero hacer un tanque. Un tanque, yo sé que un tanque tiene estas dimensiones. Es algo así. Perdonarán ahí el dibujo, vamos a borrar un poquito esto. Este es un tanque. Y yo sé que el volumen del tanque, esto tiene una altura H, uy no, perdón. Tiene una altura H, un ancho B y un largo L. Y el volumen pues es el largo
por el ancho por el alto. Yo necesito que mi volumen, por ejemplo, sea de 200 metros cúbicos. Eso es, digamos, un ejercicio real. Yo necesito construir un tanque de 200 metros cúbicos. Pero, pues no tengo ningún dato. O sea, lo único que me dicen es que, por ejemplo, optimice. ¿Y qué es optimizar? Pues normalmente uno lo que optimiza es el precio. Entonces, ¿cuánto vale construir ese tanque? Entonces, bueno, entonces yo digo que, por ejemplo, la base, esta parte de abajito, vamos a dibujarla acá. La base, la base vale, la base depende de, pues, del área. Entonces la base es el ancho por el largo. Y entonces, bueno, esa es la base por el precio de la base. Las paredes, la pared ya saben que es el alto por el largo por 2, porque son dos caras, es esta pared más la de allá. Y ahora esta de acá al frente más la de aquí atrás, pues toca otra vez. Entonces, más el alto por el ancho por 2. Todo esto por el precio de la pared. Y ahora tenemos el techo, que es el largo por el ancho por el precio del techo. Entonces, tengo que optimizar, tengo que lograr que este volumen sea 200 metros cúbicos y tengo que optimizar el precio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí todas son variables, es B, es L, es H, todo es variable. Entonces, yo digo acá que al final el precio, pues es lo que vale la base, más lo que vale la pared, más lo que vale el techo. Para optimizar, pues hay algo que es por allá en cálculo, que también se lo enseñaron y cuando le dijeron a uno para qué servía, le decían por allá que la derivada del precio o de la función con respecto, por ejemplo, al ancho, es el óptimo y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Que yo esta ecuación, que la tengo que reemplazar o ya la tengo en función del ancho, de la base y todo lo demás, tengo que derivarla primero. Entonces, digo, derivada del precio me va a dar algo. Llamémosla, por ejemplo, un número 5 por el ancho, donde el ancho es B, por ejemplo, 5 por B. Todo lo tengo que dejar en función de B. Más 3 por B al cuadrado, menos 5 por B al cubo. Nos va a dar una función. Esto es un ejemplo. Y esto tengo que igualarlo a 0. Entonces, no lo puedo resolver. Esta ecuación no la puedo resolver matemáticamente porque no se puede despejar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, como yo sé que esta función tengo que igualarla a 0, pues ya sé que es una función, que en este caso es función del ancho del tanque. Tengo que igualarla a 0. Entonces, para eso, pues utilizo los métodos que hemos visto, que es el método de Newton-Raphson, de bisección, o el método de Newton-Raphson, que es el que vamos a ver, que es igualar a 0 esta función. O sea, es tratar de buscar las funciones, que son muchas. Es que el problema es que como ustedes todavía están viendo, son materias básicas. Pero los invito a que miren el libro. Pues madre, ¿cómo es el libro? En mi libro ya, les pido disculpas, al comienzo de la clase no les di la bibliografía del libro y como igual no hay biblioteca, pues tampoco servía. Pero hay un libro y voy a ver cómo se los hago llegar por internet. El libro de este curso es el libro de Chapra. Bueno, no estoy seguro, ya por el WhatsApp les comparto el libro. Y ahí en el libro hay muchos ejercicios de esto, donde se pone, es métodos numéricos aplicados a ingeniería. Entonces, donde se pone en contexto todo esto de
hablar de solución de ecuaciones y todo eso, porque uno dice, pero yo para qué necesito solucionar estas ecuaciones si no me sirve para nada para la vida práctica. Y la verdad es que sí le sirve para mucho, porque pues hay materias donde ustedes van a diseñar, por ejemplo, una materia que se llama alcantarillados, acueductos y alcantarillados, que creo que es de séptimo de octavo. Pues ahí tienen que resolver ecuaciones. En potable, que yo dicto en décimo semestre, y en diseño de plantas que hay que diseñar, también hay que resolver ecuaciones. ¿Por qué? Porque todo está expresado como una ecuación y uno lo que debe hacer es tratar de minimizar o de reducir el costo o de aumentar la capacidad del tubo. Bueno, todo eso y siempre se trata de hacer, pues no con derivadas como tal, pero este es uno de los ejemplos donde uno debe derivar y igualar la ecuación a cero. Porque las derivadas, digamos, la solución, este tema de las derivadas, y ahorita que vamos a hablar de Newton-Raphson, de una vez aprovechando que estamos acá en este tablero, cuando yo tengo una función, por ejemplo, digamos que el precio en función del ancho, tengo que graficar algo que va a ser el precio en función del ancho, pues teniendo en cuenta todos estos que vimos. Esa función del precio normalmente va a ser de la siguiente forma, va a ser algo como esto. Que si el ancho es muy pequeño, pues el precio es muy alto porque pues un ancho muy pequeño me va a dar un tanque muy largo. Y si el ancho es muy grande, pues también el precio va a ser alto porque el ancho, si el ancho es muy grande, pues el largo me va a dar muy chiquito. Entonces hay un ideal que es cuando el precio es el mínimo. Esto es, control Z. Vamos a dibujarlo acá con otra línea. El ideal es en este punto, donde la función del ancho con respecto al precio o el precio con respecto al ancho es el mínimo. ¿Cómo hago yo para determinar ese punto? Pues no, si no lo quiero ni graficar, pues cuando, ay, madre, es que son cosas que ya vieron hace tanto, cuando yo sé que la pendiente es una línea que trata apenas de tocar la gráfica. Aquí quedó tan bien dibujada que ni siquiera la toca. Es una línea que toca la gráfica en un punto. Bueno, ustedes allá van a creerme que esto es una pendiente. Venga a ver, busco acá una línea. Algo con que trazar una línea. Aquí, yo voy a tener aquí mi marcador y voy a trazar una línea acá en esta pantalla. Ay, madre, no la deja, no le puedo apoyar el lápiz a la pantalla. No, no se deja. Ingeniero, y si coge una de las líneas que están en las formas. Sí, gracias, tiene toda la razón. Yo aquí haciendo la del bobo. Claro, mírala, aquí está. Esta, digamos, es la pendiente de esa, en ese punto. ¿En qué punto? Pues acá en este punto, donde apenas la toca. Esa es la pendiente. Y aquí, en este mínimo, la pendiente es esta, que es la, digamos, la línea que apenas tocaría. Esta es la pendiente en el punto mínimo. Y eso, como se dan cuenta, pues es una línea horizontal. Y la línea horizontal tiene una pendiente de 0. Entonces, por eso cuando sacamos la derivada de toda función es la pendiente de cálculo, de por allá de trigonometría, bueno, yo no sé dónde es. Cuando yo derivo la función y la evalúo en un punto es la pendiente. Entonces, en este caso, cuando la pendiente es 0, la función es mínima, porque la gráfica me dice que ahí en ese punto hay un mínimo, que es lo que estoy buscando. Entonces, por eso hacemos esto de derivar la función e igualarla a 0 para buscar el mínimo. Entonces, cuando yo la igualo a 0, encuentro cuál es el mínimo, el valor de B, donde el costo sería el mínimo, y pues digamos ese sería el procedimiento para optimizar los recursos, porque yo necesito que, además de que me cumpla con mi requerimiento de volumen, pues que el costo sea el más pequeño. Entonces esa es una de las formas para hacerlo. Lo que pasa es que nuevamente aquí se conjuga una cantidad de conocimientos que ustedes deben traer de materias anteriores y que a veces no lo tienen lo suficientemente claro. Hablando acá de esto, voy a aprovechar y voy a hablar de Newton-Raphson. ¿Por qué? Pues porque pues hablamos aquí de la pendiente y quiero pues traer a colación pues lo que ya hemos visto, las funciones,
que Newton-Raphson es otro método para calcular las raíces de una función. Y voy a hacer aquí nuevamente el plano cartesiano. Venga, a ver esta joda por acá. Si yo tengo una función, voy a dibujarla por acá con negro. Cualquier función que tiene que cortar en cero. Entonces, vamos a graficar aquí un pedazo de función. Digamos que haga esto, como las que ya hemos visto. Digamos que esta función hace algo así. Voy a ponerle otro color, el rojo. Esta función hace algo así. Y yo necesito, esto es x, esto es f de x, o pues y, que es lo mismo. Y yo necesito saber cuánto es este valor. Este valor de la función, donde la función corta. ¿Cuánto es el valor de x donde la función corta el eje? O sea, cuando la función vale 0, ¿cuánto es el valor de x? Eso es lo que estábamos buscando acá atrás, cuando la función sea igual a 0. Esas son las formas como yo debo, o es lo que yo quiero buscar con una solución. Entonces, el método bisección, pues ya lo vimos claramente, ya dijimos que tengo dos rangos, un rango donde la función es negativo y otro rango donde la función, un x donde la función es negativo y otro x donde la función es positiva. Y con eso pues hago el método de bisección y voy partiendo. Ese es el método de bisección, ya yo el nuevo valor y luego corto y luego comparo y voy así partiendo el rango hasta que llego al centro. Eso es el método de bisección que ya lo hemos hablado muchas veces. Listo. El nuevo método que vamos a ver se llama Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es de la función y de la derivada. ¿Y por qué queremos hablar de la derivada? Pues lo que pasa es que el método de Newton-Raphson le dice a uno, bueno, usted tiene que empezamos con un valor, es el valor raíz, se lo voy a llamar acá. Voy a empezar con este valor que lo llamo x sub 0. Es el valor. Para Newton-Raphson necesito solo un valor. No necesito los dos como en el rango, sino solo un valor. ¿Por qué? Porque a veces yo no conozco de dónde va la función o cómo es la función, porque no la puedo graficar o no encuentro la raíz, o sea, no encuentro el cero, porque a veces graficándolo no lo logro encontrar. Entonces me toca usar el método de Newton-Raphson. Y el método de Newton-Raphson me dice, bueno, usted va a buscar un valor raíz, que es con el que va a empezar, en este caso es x0. En ese valor de x0 va a hallar la función. Entonces la función, en ese valor, que va a ser acá, vale tanto. Pues no sé cuánto valga, vale. Voy aquí a graficar esto. Está acá. En ese valor la función vale f en x sub 0. La función en x sub 0. En x sub 0. Si yo calculo la derivada en ese punto, entonces voy a graficar ahora una derivada. Acuérdense que la derivada es la línea que pasa por ese punto, pero que solo lo toca. Entonces vamos a ver que la derivada es algo como eso. Ahí, la derivada en ese punto es eso. La voy a trazar más delgadita para que la logren ver. Uy, no se alcanza a ver. Listo. Esa es la derivada. Entonces, esa función, ¿cómo se llama? Esa función se llama, esta línea azul se llama f' de x sub 0. Es la función calculada en x sub 0. Es la pendiente. Entonces, con la derivada, esa derivada corta un nuevo valor. Que mire que lo está cortando acá y lo voy a dibujar acá. De amarillo para que lo vean. Con esa derivada,
puedo encontrar, o esa función encuentra este nuevo valor acá. Corta la función en un nuevo punto. Ese lo voy a llamar, o se llama x sub 1. X, ay, negro, negro. X sub 1. Y esto es una línea recta. Ustedes saben que la pendiente, ustedes no sé si lo sepan, pero les cuento. La pendiente es igual a un cambio en Y sobre un cambio en X. Y yo sé que la pendiente, pues, es la función f' de X evaluada en X sub 0. O sea, la derivada de la función evaluada en X sub 0. Esa es la pendiente, por definición. Y gráficamente es eso. Entonces, la derivada es un cambio de Y menos un cambio de X. Y este cambio de Y, ¿cuánto es el cambio de Y? Pues de acuerdo a nuestra gráfica, el cambio de Y es ir desde acá hasta acá, delta de Y. Y el delta de X es ir desde acá hasta acá, que es el delta de X. Eso yo lo puedo escribir aquí en la pendiente nuevamente. Y el delta de Y, pues yo sé que en este punto, ya dije que la función es la función en X sub 0. Entonces, delta de Y. Entonces aquí este punto va a llamarse F, pongámoslo en negro. La función en X sub 0. Y acá abajo vale 0. Perdón. Entonces, el delta de Y es F en X sub 0 menos 0. Y el delta de X, pues acá en el primer valor, vale, los dos puntos que vamos a calcular de esta línea son estos dos. Es este punto y este punto de acá. En el primer punto la función vale f de x sub 0 y vale x sub 0. Y en este punto la función vale 0, en y vale 0 y en x vale x1. Entonces, 0 menos x1. Entonces, de aquí yo puedo despejar x1, que es el nuevo valor de x1. ¿Cómo despejo? Este término que está dividiendo lo paso a multiplicar. Digo que x sub 0 menos x sub 1 es igual a la función en x sub 0 sobre la derivada en x sub 0. Y el x sub 0, bueno, voy a pasar a restar este y a restar el otro. Entonces, bueno, haciendo aquí operaciones digo que entonces x sub 1 va a ser igual a x sub 0 menos la función en x sub 0 sobre la derivada en x sub 0. Entonces yo puedo calcular el nuevo valor, que si se dan cuenta, aquí el nuevo valor de x sub 1, que es el que tengo acá, lo voy a tratar de subrayar. Este nuevo valor de x sub 1 está más cerca de la función que este que estaba inicialmente. Entonces cada vez que yo corra un Newton-Raphson, voy a calcular un nuevo valor que está más cerca al real, a este que era rojo. Entonces, el x sub 1 va a estar en función del x sub 0, que será el inicial, de la función en x sub 0, que la puedo calcular, y la derivada en x sub 0. Lo importante de esto, para los que no entendieron el procedimiento, porque se necesita entender el tema de derivadas, de la ecuación de una línea y todo lo demás. Lo importante de esto es entender que esta ecuación es la que se aplica en Newton-Raphson.
Entonces, necesito la función, necesito la derivada de la función y necesito un valor raíz. Entonces, para hacer cualquier Newton-Raphson, necesito un valor de x0, una función, y la voy a evaluar en x0, y la derivada de la función también evaluada en x0. Entonces, para hacer un ejercicio sencillo, por ejemplo, vamos aquí a alejarnos. Profe, o sea que el valor que cambia es el de x sub 0 cuando se corre el programa. Sí, aquí ya solo cambia uno. No es como en bisección que cambiaba uno o el otro. Aquí digamos, Newton-Raphson es más fácil, pero pues el problema es hallar la derivada, porque no todos sabemos la derivada. Entonces vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, si la función, y esta F me quedó muy fea. La función f de x es igual a 2x al cuadrado más 2. Más 2. Esa es la función que tengo que, más 2x menos 3. Bueno, pongamos algo así difícil. Esa es la función que tengo que igualar a 0. Igual a 0. Esa puede ser la función de, qué sé yo, de la caída de una partícula. Bueno, cualquier joda, cualquier cosa, no importa en este momento. Es una función que me representa un fenómeno natural que yo tengo que, digamos, hallar cuando esa partícula va a caer o, bueno, cualquier cosa. Entonces, pues el método me dice que halle la derivada y aquí es donde empieza Cristo a padecer para los que no se acuerdan de derivadas. ¿Alguien sabe cómo se halla la derivada de una función? Por ejemplo, esta que es la más sencilla. Tienen que preparar derivadas de funciones trigonométricas, de logaritmos, de todo lo demás. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Lo escucho. No me dejen hablando solo hasta ahora. Profe, en el 2x a la 2, el 2 que está Ahí es 4x más 2. Más 2. 4x Entonces, Más 2. Da la derivada. para los que no saben, les voy a Primera recordar. derivada. Gracias. Sí, señor. La derivada es que este número se baja a multiplicar. Entonces va a quedar 2 por 2x. Y al exponente se le resta 1. Entonces va a quedar a la 1. Ahora más. En este está la 1, va a quedar 2 por x a la 0. Y menos 3, pero como la derivada de una constante pues es 0, entonces menos 0, para que lo sepan, porque el 3 es una constante, da 0, y esto va a ser igual